En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire. Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo además que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. A los mandos técnicos me acompaña Adrián Portallano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y el día de hoy ha sido muy emocionante para Radio Marca porque hemos celebrado en el auditorio del COE la gala de Atenas a París, con la presencia de muchas leyendas olímpicas y deportistas que pueden llegar a serlo, a ser leyendas, quiero decir, tras los Juegos del próximo verano en París. Pero hoy es primer programa de mes y eso significa que tenemos una cita con Patricia Bernardi y sus historias de los Juegos. Arrancamos ya. Y esta sintonía de Jacqueline Tayeb, Le Plus Belle Chanson, que nos está acompañando desde el principio de temporada y que nos sigue acompañando con los Juegos de París ahí de fondo. Y es la sintonía que acompaña a la sección Historias de los Juegos que dirige y presenta Patricia Bernardi. Hola Patricia, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Oye, yo no sé cómo vas tú de francés, porque tú hablas mucho. Muy mal, de francés, no. Rien de rien, o como se diga. Pues se dice, lo has dicho bien, yo creo que sí. Pero vamos a hablar de un idioma que no es el francés, sino un idioma universal, que es la música. Exacto, muy bonito y el idioma, lo que has dicho, idioma tú, universal para todos. Bueno, es curioso porque vamos a hablar de música y vamos a hablar de mujeres de olímpicas, mujeres que han sido olímpicas, que de eso va esta sección, y también va a tu web Historias de los Juegos, en la que hablas de todos los deportistas olímpicos, hombres y mujeres, así como en tu podcast. Pero aquí en esta sección que tienes en Femenino Singular con el mismo nombre, nos centramos en las mujeres. Y en este caso vamos a hablar de dos mujeres que han sido virtuosas o que son virtuosas de la música y también olímpicas. Para demostración de que el arte y el deporte no van reñidos. No, claro que no. Es que además yo cada vez que veo algunas escenas de natación artística o de, bueno, hay deportes que son muy artísticos, como la propia natación, que lo lleva incluso en su nombre, la gimnasia, el patinaje en deportes de invierno. Son tantas cosas que, pues, yo qué sé, pero es que un gol sí, en fútbol tiene una plástica maravillosa cuando el portero se lanza hacia una palomita. Es que hay arte, hay las fotografías estética, que hay. Sí, eso es el atletismo, hay tantos momentos que tienen que ver con el arte, que fíjate que me encanta además que sean dos mujeres las que también han demostrado que la música, igual que pasa con la cocina, también puede estar las mujeres se pueden dedicar a ello y hacerlo muy bien. Además, exactamente, es que los casos que vamos a contar hoy de dos eran virtuosas en la música y virtuosas en el deporte, porque eran campeonas olímpicas, o medallistas olímpicas, y virtuosas de instrumentistas, entonces no eran cualquiera, no eran ahí que te sepan tocar 4 notas y correr un poquito, no, eran lo top de lo top en los dos campos. Dime quiénes, dinos pues cuáles eran, son sus nombres. Vamos a empezar por la primera, francesa, atleta, Micheline Ostermeyer. Pues ella conjugó la pasión que tenía su padre por el deporte con el amor que tenía su madre por la música. Ella era... ¡Qué buena hija! Muy bien. Lo hizo todo muy bien. Siguió los pasos de los dos. Era nieta de Víctor Hugo y, bueno, ella estudió piano en el Conservatorio de París. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, sus padres y ella con ellos se fueron a Túnez huyendo de la guerra. Y ella allí, cada semana, en Radio Túnez, ofrecía recitales de piano.
Luego participó en los primeros Juegos Olímpicos que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron los de Londres del año 48. Y claro, ella no seguía tocando y seguía entrenando. Pero lo curioso es que justo antes de los Juegos realizó una agotadora gira musical. Y eso no fue óbice para que fuera una auténtica estrella en los Juegos. Podríamos decir que si no hubiera existido la figura de Fanny Blankers-Koen, la neerlandesa, la que llamaban la mamá voladora, que fue la gran reina de esos Juegos, Michelin Ostermeyer hubiera sido la reina de los Juegos de Londres 48. Por varias razones. Porque ganó 2 oros y un bronce. En las 3 únicas pruebas en las que le permitieron competir, porque hemos de decir que en esa época, en atletismo, a las mujeres solo les permitían participar en 3 pruebas. Y no había tanta especialización como la que hay ahora. Ellas eran muy polivalentes, y la misma Fanny Blankers-Koen destacaba en varias pruebas, pero por ley, o digamos, por reglamento, solo podían participar en un máximo de 3 pruebas. Entonces, en las 3 que participó Michelin Ostermeyer, la primera era el lanzamiento de disco, ganó el oro, pero es que lo curioso es que empezó a lanzar el disco, a aprender a lanzar el disco solo 2 meses antes. Madre mía. Y no la habían incluido la selección francesa dentro de su selección. Y menos mal que la metieron y ganó el oro. En la siguiente prueba, que era la suya, su especialidad, el lanzamiento de peso, ganó el oro. Y se dice que el ritmo de la música le ayudaba para la técnica del lanzamiento. ¡Qué bueno! O sea que sí que va ahí buscando su flow. Hubo conexión. Y la tercera, el salto de altura, consiguió el bronce, pero vamos, que fue 2 oros y un bronce, una peccata minuta, vamos, una maravilla. Ella celebró sus triunfos, sus medallas, dando un recital de piano en los barracones que servían de Villa Olímpica en esos Juegos, y luego dio un concierto de piano en el Royal Albert Hall de Londres. ¡Oh, vaya! Sí. Después se dedicó plenamente a la música. Y bueno, tenía críticos musicales que decían, bueno, una deportista, yo creo que hubiera sido igual que hubiera sido un hombre, decían, si es muy, muy bueno en el deporte, no puede ser tan bueno como músico. Sabrá tocar el piano, pero hasta ahí. Pues no, ella quiso demostrar que no era así, que ella era muy buena pianista, y entonces escogió un repertorio muy exigente para piano. Y ya cuando estaba dedicada solamente a la música, recibió como anécdota diremos, recibió una firma deportiva de zapatillas deportivas, le ofreció una oferta para poner su nombre en las zapatillas. Y ella la rechazó porque dijo que ese nombre iba a estar manchado de lodo y que era su nombre y que era lo único que tenía. Entonces rechazó esa oferta. Bueno, estos son mis valores y aquí los demuestro. Pues sí, fíjate, tampoco le hacía falta. No le hacía falta. Además, por dinero será, diría ella. No, pero está muy bien que haya deportistas con valores, que eso es precisamente lo que destacamos de ellos. Y la otra músico virtuosa de la música y medallista olímpica era de Estados Unidos, también de principios de siglo, Marion Jones, pero no tiene nada que ver con la polémica atleta de décadas después, que con casos de dopaje y tal. Tienen el mismo nombre, pero no son la misma atleta. Además les separa décadas. Era tenista y también ella siguió los pasos de su madre en la música, pero tocaba el banjo, tocaba el piano, pero era virtuosa del violín. Y también practicaba muchos deportes, pero ella destacaba en el tenis. Dio la casualidad de que ella participó en los Juegos de París de 1900 en tenis junto a su hermana Georgina. Pero bueno, fue Marion la que destacó, ganó 2 medallas de bronce en el torneo individual y en el de dobles mixtos, y con ello se convirtió en la primera mujer de Estados Unidos medallista olímpica, la primera en una larga serie, pero ya no lo supo, no se dio cuenta, porque esos juegos fueron muy locos. Entonces, solo años más tarde les entregaron las medallas, y cuando en los de París de 1900, cuando estaban participando, no tenían claro si estaban participando en la exposición universal que se estaba haciendo. Sí, es verdad, o sea, muchos no sabían si realmente estaban participando solamente en una prueba deportiva o estaban como de exhibición paralela a los juegos, a la exposición universal. Entonces, años más tarde les entregaron las medallas. Y el caso es que, claro, en esa época se viajaba desde Estados Unidos a Francia, iban en barco. Entonces hizo parada en Inglaterra, y entonces ¿qué hizo en Inglaterra? Pues participó en Wimbledon.
y fue la primera tenista no británica en participar en Wimbledon. Después de retirarse del deporte, se dedicó exclusivamente a la música, se trasladó a Nueva York y bueno, se dedicó a profesora de canto, tradujo libretos de ópera, dirigió la Ópera de la Cámara de Nueva York. ¡Jope! Sí, no era moco de pavo tampoco. Y por supuesto daba conciertos de violín, como virtuosa que era. Yo ya te estaba escuchando y me la estaba imaginando con el violín y con una pelota aquí dándole con el violín, utilizándolo de raqueta. O sea, una virtuosa del violín y también del tenis. Sí, dos mujeres excelentes en varios campos. Desde luego, estamos hablando de Micheline Ostermeyer y de Marion Jones, que no es la atleta, sino la tenista de principios del siglo XX. Jo, me han encantado estas dos historias, porque además desconocía absolutamente que hubieran existido estas mujeres y me gusta mucho porque, fíjate, lo de Marion Jones, que el tenis posiblemente es uno de los primeros deportes que pudieron practicar las mujeres a nivel olímpico, así que está muy bien que nos traigas aquí a una tenista de principios del siglo XX. Pues muchísimas gracias, Patricia, muchas gracias de verdad por acompañarnos aquí en Femenino Singular con estas historias de los juegos. Os recuerdo también que tiene una web que se llama Historias de los Juegos y un podcast con el mismo nombre. Muchísimas gracias, Patri. A ti, un saludo. Es una Spider con 2 asientos, coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. En la autopista las rayas bailan Como os decía al inicio del programa, esta tarde en el auditorio del COE hemos celebrado la gala de Atenas a París con la presencia de muchas leyendas olímpicas y deportistas que estarán el próximo verano allí en la ciudad, en la capital de Francia. Ha sido todo un lujo compartir un rato con deportistas que estuvieron en Barcelona 92, conocidos como los mejores Juegos de la historia por su éxito de organización. Además, mostrando a España como un país moderno y vanguardista, alejado de esa imagen rancia que arrastraba tras los años de la dictadura. En 1992, en la radio se escuchaba esta canción que estaba sonando de fondo, Voy en un coche, de Cristina Rosenvinch, Cristina y los subterráneos eran entonces. Y en Barcelona, un equipo femenino muy modesto, sin muchas pretensiones, se ganaba el apodo de las chicas de oro tras convertirse en campeonas olímpicas de hockey, un oro olímpico que nadie esperaba. Bueno, quizá ellas sí. Algunas de ellas han estado hoy en la gala del COE, pero nuestra protagonista de hoy no ha podido asistir porque está cumpliendo con su trabajo al frente de la Federación Madrileña de Hockey y está en San Sebastián, en el Campeonato Autonómico Sub-16, es campeonato femenino y masculino, pero ella como presidenta de la Federación Madrileña siempre acompaña a sus equipos. Una selección, aquella, la del 92, que ha dejado pues muchos referentes, entre ellos nuestra invitada de hoy, María Ángeles Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Natalia? Pues muy bien, encantada de hablar contigo. Sé que estás cumpliendo con tus obligaciones como presidenta de la Federación Madrileña, pero yo sobre todo te he llamado por varias razones. Una de ellas es por la gala que se ha celebrado hoy jueves en el COE de Atenas a París, que hemos celebrado en Radio Marca para homenajear a todas aquellos deportistas, hombres y mujeres que estuvisteis en las ediciones previas a París y sobre todo para insuflarle energía e ilusión a todos los deportistas que nos van a representar en París. Vosotras, el equipo de hockey, como estaba comentando al principio, fuisteis el primer equipo, además, yo creo que a nivel masculino y femenino en conseguir un oro olímpico. María Ángeles. Sí, el único. La verdad que la única selección española de hockey que consiguió el oro ha sido la femenina. La masculina consiguió 2 platas, que también es importante, ¿eh? También. Siempre, incluso un diploma olímpico es importante. Estamos hablando del mayor acontecimiento a nivel planetario en cuanto a deporte se refiere. Yo tengo varias curiosidades para empezar. A ti te llaman Masa, ¿por qué? Sí, es mi apodo. O sea, me llamaban Más Ángeles, de Más Ángeles ¿sí? quedó un Más. María Ángeles, Más Ángeles, Masa. Vale, sí, pues la verdad que es mi apodo y a mí me gusta que me llamen Masa. Me identifico más, vamos. Vale, pues si te parece bien, yo también te llamo Masa. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y todos los jugadores, por ejemplo, con los que estás en este campeonato autonómico en San Sebastián Sub-16, también te llaman Masa? Sí,
Sí, a mí como presidenta todo el mundo me conoce como Masa, la verdad que sí. Maravilloso, porque es una manera también de acercar, ¿no?, la parte institucional a la parte deportiva, que yo creo que es algo que ha estado alejado. Yo no sé cómo era cuando tú competías, pero yo creo que ha estado alejado durante mucho tiempo, hasta que precisamente los deportistas han dejado sus herramientas de deporte y se han puesto la chaqueta, como decía Julio García Mera, te conviertes en un chaqueta, pero tú ya has estado en la cancha, ya has estado en el césped, ya sabes lo que hay ahí, y de esa manera puedes ayudar también a los que están ahora compitiendo. Hombre, yo creo, Natalia, que de verdad que te hace mucho. O sea, haber sido deportista y acercarte a la gente que tienes ahí en la federación, o sea, yo creo que te aproximas mucho. Yo también he sido entrenadora y seleccionadora, pero la gestión deportiva me gusta, y ojalá, de verdad que animo a todos y sobre todo a todas, que en cuanto deje su vida deportiva a nivel de jugadores o jugadoras, que se identifiquen con la gestión deportiva, que necesitamos gente de verdad que lo ves desde otro punto, desde otro prisma, de verdad, te acercas mucho más a las inquietudes y todo que tiene el deporte. Y en el caso de la mujer también, porque en el caso de la mujer se observan algunas situaciones que son específicas de las mujeres, que a lo mejor un hombre en la gestión tampoco lo puede observar, ¿no? Me refiero a que fisiológicamente las mujeres somos diferentes, y también es posible que tengamos otras necesidades también específicas, ¿no? Hombre, yo creo que hay que ser valientes, porque me impone como mucho el ser presidenta o el ser vicepresidenta o estar dentro de la junta directiva, pero la mujer puede aportar muchísimo, de verdad. Yo he entrenado a chicos y a chicas, es totalmente diferente, y animo a que la gente también se apunte, a las chicas, a la gestión deportiva, porque merece la pena. Estamos hablando en esta temporada especialmente, estamos hablando mucho con gente, tenemos de hecho el apartado de salud y mujer, ¿no? Estamos hablando con fisioterapeutas, con psicólogos, con nutricionistas. Eso es así. O sea, cuanto más investiguemos y más sepamos cuáles son las condiciones de las mujeres deportistas, más fácil va a ser también que se consigan éxitos, ¿no? Fíjate, sin ir más lejos, la selección femenina de fútbol, en el momento en el que se le han dado herramientas, con el talento que ya había, ahí las tienes, campeonas del mundo y luchando por todo. Hombre, yo creo que la verdad que el Mundial de las Chicas me encantó, o sea, disfrutamos, yo creo que todos y todas disfrutamos el verlas jugar. Yo me identifico más con el fútbol femenino, de hecho me gusta más, yo voy más al pase, a ser más creativas, ¿vale? Y la verdad es que yo creo que en el momento en que apuesten por las mujeres, de verdad que tenemos un largo recorrido, todavía que nos falta mucho, pero creo que necesitamos más apoyo. Eso me imagino que tú lo estarás potenciando desde tu gestión, pero déjame que echemos un vistazo al pasado, porque claro, hemos avanzado mucho, sobre todo en estos últimos años, yo diría en los últimos 10 años, en cuanto a administración y gestión deportiva, como es tu caso, que tú eres presidenta de la Federación Madrileña de Hockey. Pues en cuanto a las federaciones nacionales, creo que solamente tenemos 3 presidentas, la última en incorporarse es Elisa Aguilar, la de baloncesto, pero claro, cuando tú empezaste a jugar al hockey, lo que teníais en realidad era un entrenador que tenía muchas esperanzas puestas en vosotras. Yo he leído y he visto documentales sobre José Manuel Brasa, que sí, fue él quien os hizo pensar, reflexionar por primera vez que podíais hacer algo grande, que talento había. Hombre, yo creo que José Brasa, la verdad es que apostó mucho por nosotras, y la verdad que su entusiasmo nos lo inculcó, o sea, enseguida. Sí fue muy duro el trabajo, porque, a ver, a mí sí me gustaría que quedara el trabajo que se hace para conseguir cosas que a veces no las consigues, ¿vale? Y que tengan fe en ti. Pero, bueno, si tienen fe, o sea, es que nosotras nos volcamos a por todo, de verdad. Y sobre todo esa motivación, ¿no? Esa posibilidad de haceros que lo creyerais, que creyerais en que podíais conseguirlo. Se ha hablado mucho de aquellas opciones que os dio, ¿no? Que os dijo, tenéis 3 opciones, ¿no? Participar, disfrutar, quedar ahí, hacer un buen papel, o ir a por una medalla, y vosotras elegisteis ir a por una medalla. Eso también implica valentía, Masa. Sí, la verdad que sí, pero fue, la palabra cuando nos la puso, que iba a ser un trabajo casi inhumano, nos quedamos a cuadros, pero dijimos, hay que ir a por todas, o sea, es en España, unas Olimpiadas, pues ¿qué quieres que te diga? Y encima, tanto él como todo el staff, nos animaban muchísimo. Si era verdad que era un trabajo muy duro, pero cuando ves
que confían en ti, vas hacia adelante. La motivación es fundamental. Eso implicó dejar vuestros trabajos, vuestros estudios, centraros absolutamente en el hockey, entrenar, focalizar ahí, que eso es mucho de lo que están haciendo ahora las deportistas a día de hoy. El resultado llegó con ese oro absolutamente inesperado y que sirve también de motivación, lo sé de sobra porque he hablado varias veces con María López en este programa y siempre hace referencia a vuestro oro, ¿no? Y que como en 2013 también tuvieron un momento de reflexión y dijeron hay que ir a por ello. No les ha salido todavía, pero este año, ¿cómo lo ves? ¿Cómo las ves en París? Hombre, yo creo que siempre puede salir, o sea que hay que tener fe porque la verdad que tanto tú hablabas antes de los diplomas, la selección femenina en chicas, hemos ido a todas las Olimpiadas, siempre nos hemos clasificado, menos en las de Londres, en todas hemos conseguido diploma, porque no hemos conseguido medalla, pero sí te digo, o sea, que lo pueden conseguir, o sea, es ir partido a partido y bueno, pues intentar también el factor suerte tenerlo a tu favor, porque también es importante, pero puede estar ahí. O sea, yo ahora mismo veo a las chicas que con una ilusión bastante grande, con un trabajo muy parecido al que estábamos haciendo nosotras, y también es verdad que sorprende, o sea, vosotros, Barcelona 92 sorprendió mucho a la gente, pues porque no se hablaba casi nada de hockey, y sí es verdad que perdíamos antes con todas las selecciones por muchos goles, pero luego nos fuimos acercando a las selecciones que verdaderamente iban a estar ahí, y de hecho alguna vez ganábamos, empatábamos, perdíamos. Por eso, o sea, yo te digo que ahora mismo las chicas que han conseguido ahora mismo ganar el preolímpico, bueno, o meterse en la final en el preolímpico, yo creo que pueden hacer cualquier cosa. Desde luego, ya te digo que después de haber faltado a esos Juegos del 2012, me acuerdo que María me contó eso, ¿no? Que en 2013 tuvieron como una especie de quórum, que se centraron ahí, estuvieron como cuando se va a elegir al Papa, pusieron todas sobre la mesa lo que querían y ahí están. Vamos a ver si este año sí, que es un lema también que se ve por las gradas se veía en el Calderón y se ve también en las gradas del Metropolitano. Te hago esta referencia porque sé que vas a ser una de las protagonistas de las jornadas de atleti en femenino que organizan la asociación Los 50 y la Peña Las Colchoneras, que es la única peña que está formada para animar al equipo femenino del Atlético de Madrid. Tú perteneciste a las categorías a la categoría de hockey que había en el Atlético de Madrid, una categoría además muy laureada porque desde Margot Moles ha habido hockey en el Atlético de Madrid. Una lástima que estas secciones polideportivas desaparecieran del club, pero quería preguntarte cómo recuerdas aquella época y qué paralelismos puedes ver ahora con la liga doméstica, ¿no? Con la liga española de hockey. Bueno, pues yo mira, a ver, yo viví 16 años como jugadora del Atlético de Madrid, del cual estoy súper orgullosa, de verdad, porque fue llegar a Madrid, que yo soy de Gijón, y bueno, pues ficharme el Atlético de Madrid, de verdad, o sea, era amateur totalmente el juego, y sigue siendo amateur la mayoría de los hockey, pero bueno, esos 16 años los recuerdo la verdad, son momentos muy emotivos para mí. Fue una pena que Jesús Gil quitara la sección, y tal como lo hizo, que fue bastante mal, porque íbamos a jugar una Copa de Europa y no se entendía, y que tenía 4 jugadoras del Atlético de Madrid en la selección nacional para unos Juegos Olímpicos, pero bueno, a nivel económico no estaba bien el club y tuvo que ser así, ¿vale? Pero sí te digo que, vamos, que lo recuerdo con mucho cariño y agradecerles de verdad que me hayan, bueno, pues que se hayan acordado de mí en estos momentos, porque siempre es de agradecer que se acuerden de uno cuando vamos, bueno, pues la medalla sí es verdad que te ha dado un amplio recorrido, pero bueno, que luego ya se queda ahí, ¿sabes? O sea que, bueno, pues sí, agradecerlo de verdad al Atlético de Madrid que se hayan acordado. Sí, está claro que lo de ser campeona olímpica lo hemos visto en muchos ejemplos, no solamente en tu deporte, sino en otro, ¿no? Me viene ahora mismo pues Tania Lamarca, que ha estado con nosotros también en la gala esta tarde, también campeona olímpica en 1996, y cómo tuvo que buscarse la vida después y fíjate, te plantas que ya eres una veterana, eres campeona olímpica y no tienes formación ni tienes nada, a ver cómo te buscas la vida. Por suerte el deporte te da esos valores y esa disciplina y esa fuerza mental y emocional para afrontar todo, y más en vuestro caso, que habéis peleado mucho por hacer un hueco a vuestro deporte, en este caso el hockey. Yo quería preguntarte también por eso y ya de verdad que ya te dejo, que sé que estarás cansada y tienes muchas cosas que hacer.
lo que no sé si recuerdas, o si no lo sabes, es que José María García nos ayudó un montón. Sí, lo sé, y además... Porque ha sido, el que nos hizo despegar otra vez como equipo. En lugar de ser Atlético de Madrid, pasamos a ser SPV Valdeluz, pero bueno, que gracias a él seguimos siendo el equipo de hockey, ¿sabes? Sí, y de hecho sé que también estaba por ahí mi compañera Cristina Gallo, que hizo mucho por todos los deportes que no eran fútbol. Sí. Pero por ahí va la pregunta, porque claro, es el fútbol el hermano mayor de todos el resto de deportes, ¿no? Y yo siempre hablo yo creo... Sí, pues perdona, yo creo que tanto el Atlético de Madrid, el Barça, como el Real Madrid, en el momento que tiene secciones, digamos, fútbol femenino, ya podría intentar conseguir, porque el Barça tiene hockey, pero ni el Real Madrid ni el Atlético de Madrid tienen hockey. Yo creo que sería una ayuda, de verdad, a la mujer, porque yo creo que podemos llegar muy lejos a nivel de hockey. O sea, hay muy buen hockey en Madrid y creo que, bueno, pues que estarían encantadas, de verdad, de pertenecer a estos clubes. Claro que sí, porque además ahí lo dejo. Por ahí sí, no, yo fíjate, casi que me has contestado ya la pregunta que te iba a hacer, porque claro, de alguna manera el fútbol es el hermano mayor del resto de deportes, porque es el deporte que de verdad arrastra al público, ¿no? Arrastra al público a los estadios y a los pabellones, y que sí que sería bueno pues que también se hiciera una apuesta por el resto de polideportivo, porque no todo el mundo juega al fútbol. Y yo no sé cómo estamos a nivel licencias federativas de hockey en Madrid, pero yo veo a mucha gente con sticks por la calle yendo a entrenar. Pues mira, gracias a los programas que tenemos deportivos de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad de Madrid en sí, la verdad es que se está haciendo mucho hockey sala en los colegios y se ha dado un gran alcance a conocerlo. Hay como unas 3.000 y pico licencias federadas, sin contar lo escolar, que hay bastante también. O sea, yo creo que hemos mejorado muchísimo en licencias. Y en femenino, más o menos, estamos un 40% de chicas, o sea, que juegan a hockey dentro de la federación, que es mucho. Hay muchas árbitros, hay muchas entrenadoras, o sea, yo creo que, bueno, pues que poco a poco intentamos conseguir que todo esto también en la mujer participe, ¿sabes? Que se haga en estos estamentos, que entre. Pues en eso estamos y de eso hablaremos también, porque yo también estaré en esas jornadas que se van a celebrar, lo recuerdo, el día 11 de marzo, a partir de las 19:03, en el auditorio del Estadio Civitas Metropolitano. Allí estaremos unas cuantas compañeras periodistas hablando sobre fútbol en femenino, pero también habrá una mesa en la que hablaremos de cómo el fútbol arrastra y ayuda también al resto de deportes, al polideportivo, y ahí estará María Ángeles Rodríguez y estaré yo también. Muchísimas gracias, Masa, por atendernos y de verdad un placer charlar contigo y te animo a que sigas trabajando de esta manera para fomentar el hockey, que es un deporte divertidísimo, precioso, estupendo de ver y bueno, también que atrae a mucha gente. No hay más que ver cómo han estado las canchas en el último preolímpico y cómo se ven también en los Juegos Olímpicos. Y con el deseo de que este año sí la selección femenina de hockey consiga una medalla para España. Ojalá, de verdad, ojalá. Vamos. Y muchas gracias, ¿vale? Por contar conmigo. Un placer charlar contigo. Un abrazo muy fuerte. Vale. Igual, un beso. Hasta luego. Pues yo me marcho ya, pero prometo volver la semana que viene para seguir hablando aquí en Radio Marca de mujer y deporte, en este programa que siempre quiere visibilizar y dar el lugar que se merece a las mujeres deportistas y a todos los que hacen bien para la mujer en el deporte, aquí en Femenino Singular.